Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Partamos de lo que es absolutamente claro y que todo el mundo maneja, que es que cuáles son los criterios para establecer el diagnóstico. Y ante todo, dividamos que la enfermedad no se llama síndrome de intestino irritable, el prototipo del desorden de la interacción entre el cerebro y el intestino. Y eso es importantísimo porque en el trasegar de esta patología refractaria es clave desde mi perspectiva. Entonces, estos son los famosos criterios de Roma 4, que es el dolor abdominal recurrente, o disconfort al menos un día a la semana, 3 al mes, y estos últimos 3 meses asociado a 2 o más de lo siguiente: en relación a la defecación, asociado a cambios en la frecuencia del hábito intestinal o principio asociado a cambios en la forma o a la apariencia de las heces. Y pues tenemos subtipos. Hemos tratado de tener eso en subtipos, porque esos subtipos nos van a servir a nosotros para mejorar algunos aspectos claves de la semiología del paciente. Entonces, muchas gracias. Ya les desbaraté eso. Entonces, y vamos a depender mucho de la semiología de las heces. Y como decía un conferencista, los británicos son los únicos que son capaces de ponerle semiología a las heces. Pues resulta que eso ha sido muy útil. Empezó siendo muy útil para la medida de desenlaces en los exámenes, en la valoración de medicaciones en los estudios, el cambio en la escala de Bristol. Entonces, como ustedes pueden ver en este diagrama, está claramente explícito lo que es confuso, que es dependiendo del patrón de las heces, qué porcentaje de pacientes tienen predominio de DISI, desorden de la interacción del cerebro e intestino, y ahora en adelante me la van a ver DISI, que predomina la diarrea, que predomina el estreñimiento, que son mixtos y algunos que ni el paciente sabe que tiene. Entonces no podemos decir que tiene. Entonces son no clasificables. Estos pacientes están divididos en general en 3 grandes grupos. Afortunadamente, la base del iceberg la conforma la mayoría de ellos, en los cuales pues intervenciones como cambios, consejos elementales en la dieta, en el estilo de vida, decirles realmente qué tienen, ya eso favorece mucho el manejo de estos pacientes que de por sí tienen síntomas leves y son fácilmente manejables. De ahí nos pasamos a unos pacientes que son moderados, probablemente estos son los que nosotros como gastroenterólogos vemos más. Este ya necesita más visitas, más manejo de las condiciones del componente cerebral del DISI y terapia farmacológica un poquito más fina, y ya quedan los severos que se estima en grandes series, que son el 5%, que necesitan unas intervenciones más específicas y de más difícil manejo. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar yo el tema desde mi perspectiva? Yo diría, en mi experiencia, que cuando veo un paciente en estas condiciones me hago 3 preguntas. ¿Quién es refractario acá? ¿Es refractario el paciente? ¿Es refractario el médico que me lo envía o yo mismo en el trasegar de mi vínculo con ese paciente? ¿O es refractaria la enfermedad? Y yo creo que es importante que dividamos esto. ¿Es refractario el paciente? ¿Por qué es refractario el paciente? Entonces yo lo voy a dividir. Este paciente es refractario desde el punto de vista de sus síntomas sugestivos o de sus síntomas objetivos. Y es clave esta división desde mi perspectiva. En los síntomas subjetivos son los que yo no puedo medir, que son me duele o me siento distendido, que es el blurring. Una cosa es que uno sienta
sin lo ve, y otro es que se ve hinchado. Esos dos síntomas son muy subjetivos y son una pesadilla para el manejo de estos pacientes. El otro, en ese paciente, ¿qué pienso yo? Este paciente tiene una agenda oculta o algún acoso que histeriza los efectos, entre comillas. Más adelante les voy a decir qué es para mí los efectos en estos pacientes tan sui generis. Lo tenemos ahora. Hay una persona pública que acaba de ser diagnosticada con cáncer de colon. Y hay más de un paciente que me viene a consultar porque el dolor en los últimos días no lo está tolerando y doctor, ¿será que yo necesito colonoscopia? Entonces, ese paciente está haciéndose resistente al tratamiento usual que le manejamos para para el dolor. ¿Cuáles son los famosos? Espere, yo quito esto aquí que esto me entorpece. ¿Cuáles son los efectos que digo allí? Estos pacientes tienen un enorme efecto nocebo, o sea, todo les cae mal. Todas las drogas que ustedes dan. Acuérdense que Margarita me puso a que les hablara de la parte de arriba del iceberg. Estamos en ese foco de pacientes. La mayoría de pacientes uno lo maneja, pero estamos en ese foco, que es el principal objetivo de este curso. Estos tienen efecto nocebo. Entonces, es muy importante porque los médicos nos frustramos con frecuencia. Y le tiran a uno, eso no me sirvió para nada. Como hablan el mismo diálogo mío, ustedes se imaginan qué me dirán. Efecto exagerado a placebo a terapias complementarias. Y eso es chistoso, porque aman las terapias complementarias. Sin embargo, están sentados ahí pidiendo. Entonces son muy curiosos. Esta droguita que me formuló allá en el salón de belleza, esta señora, me ha funcionado muy bien, doctor. ¿Y qué hago con este dolor? Entonces, ¿qué le funciona? Efecto nocivo irritante. ¿Qué es el efecto nocivo irritante? El efecto nocivo irritante es que si nocebo es que no me sirvió para nada, nocivo es que cualquier cosa que usted les dé me produjo unos efectos adversos. Yo le formulé a una señora una vez 2.5 miligramos de amitriptilina, se quedó dormida 3 días. Eso no le pasó prácticamente de la garganta, pero ella se quedó dormida 3 días. Y uno lo irrita que sean tan expresivas y tan dramáticas en la expresión del efecto nocivo a dosis miserables. Y un afecto irracional. El afecto irracional es que de pronto todo lo ponen trágico, usted corre, les abre campo, les ve. 7, 8 semanas después no han hecho nada, no traen los exámenes, se desaparecen. Entonces uno no entiende por qué estos pacientes no tienen esa coherencia. El paciente que le viene porque tiene resistencia, es refractario por síntomas objetivos, que son alteración en la motilidad, dado por diarrea o estreñimiento, ese paciente, párenle bolas que puede tener una de estas 5 cosas. Efecto adverso a alguna de esas terapias mágicas que le recomienda hasta el portero del edificio. Reacciones a medicaciones, no adherencia a su tratamiento, algún evento que le alteró su microbiota, muy frecuentemente el consumo de alguna medicación o alguna infección, o desarrollo de enfermedad orgánica, que tenemos que tenerla en la cabeza. Segundo escenario, ¿por qué será refractario este paciente que me envían? Tal vez de pronto es que el refractario no es el paciente, el refractario puede ser el médico. ¿Y por qué el médico se vuelve refractario? Porque se mama, porque hay veces se cansa de los pacientes y porque probablemente no tiene empatía con ese paciente. La empatía es indispensable para el manejo de estos pacientes. La empatía libera en el paciente y en el médico importante cantidad de oxitocina, disminuyendo la síntesis de colesterol y por ende de neurotransmisores que generan dolor.
La empatía es absolutamente clave. Entonces, píllese en que de pronto algunos comentarios del paciente podrían a ustedes darles claves de que ahí un problema fue del médico que lo venía tratando, hasta de usted mismo, que no le hizo alguna cara o no le paró bolas y le falló a la empatía. Y esta gráfica relaciona mucho y es muy didáctica a este cuento de la empatía. Ahí dice en inglés, usted va a encontrar un médico que es muy empático con usted. Mire cómo se puso la bata igual al paciente por detrás. Segundo punto, tercer punto, es la enfermedad. Es la enfermedad la que es la refractaria y nos decimos, ¿es el diagnóstico correcto? ¿Cuál es el desempeño operativo real? No sensibilidad y especificidad, que no nos sirve para nada para establecer diagnósticos, ni tampoco los valores predictivos. La likelihood ratio de los criterios de Roma, 4, es positivos es 5 y negativos es 0,2. ¿Son los criterios de Roma suficientes con esa likelihood ratio? Esta gráfica dice una cosa interesantísima. Todos sus test de laboratorio ya los tengo y demuestran que fueron innecesarios y se usaron demasiado. ¿Cuál es el desempeño operativo? De 0,5 a 0,2, si nosotros le agregamos no signos o síntomas de alarma, disfagia, hematoquexia, cambios en la forma del bolo fecal, pérdida de peso, melenas y un cuadro hemático con unos trombocitos normales y sedimentación normal, proteína C reactiva, calprotectina normal, duplicamos el desempeño operativo de los criterios de Roma. Pasamos del likelihood ratio de 5 a 10 y del likelihood ratio negativo de 0,2 a 0,1. En resumen, recuerden que una likelihood ratio que va de 2 solo aumenta 15% nuestra probabilidad pretest de diagnóstico, pero una de 10 aumenta un 45%. Y una negativa, como la ven, 0,2 menos 30%, 0,1, 45%. O sea que péguense a esas dos cosas porque nosotros tenemos como enemigo, sin duda, la aparición de una enfermedad orgánica. Teniendo esto en presente, termino con un cuadro clínico, con un paciente que nos llegó hace poco, remitido de una ciudad importante de la costa colombiana. Este es un señor de 62 años con diagnóstico de intestino irritable hace 11 años, remitido por no mejoría con el tratamiento estándar. Su síntoma primordial estos 11 años era dolor y estreñimiento. Evolucionó aceptable hasta hacía 9 meses después de padecer el segundo episodio de COVID. Porque es curioso, los pacientes con enfermedades funcionales les da muchas veces COVID, varios COVID. Es una cosa rara, pero eso es así. Y ameritó hospitalización sin necesidad de soporte ventilatorio avanzado. Desde entonces fue diarrea, se le cambió, él era estreñido. Cuando él no tomaba la medicación, nos dijo a nosotros en la consulta que pueda quedar hasta 9 días, porque era un estreñimiento fundamentalmente de frecuencia, no era un estreñimiento de mecanismo defecatorio intrínseco, sino de frecuencia. Entonces, entre 5 y 8 episodios al día, sin pujo ni tenemo, ocasionalmente incontinencia, de pronto en la cama, retorcijones y cólicos que mejoran un poco con la deposición. Incluso nocturno, no hematoquexia, no melena, no fiebre, pérdida de 4 kilos. Entonces ya uno dice, ya empieza a enredarse un poquito más la cosa. Tratamientos múltiples, difenoxilato, rifaximina varias veces, ondansetron, codeína. El paciente no mejora y el paciente se pone bastante inquieto, nervioso y busca otras alternativas y viene a nuestra consulta. ¿Qué hacer? Entonces, lo primero que hicimos fue clasificar cuál es el pilar de los 3 pilares. ¿Es el paciente, es la enfermedad o es el médico el que causa? ¿Y dónde está la respuesta para resolver ese pilar? La historia clínica. La historia clínica la tiene.
Se revisa ampliamente la historia clínica haciendo énfasis en la evolución de los últimos meses y se solicita, tenemos pérdida de peso, 4 kilos no son poco en 9 meses, PCR, calprotectina y toxina Clostridium. Segunda hospitalización, Gustavito, antibióticos en su COVID, hay que pensar en Clostridium nuevamente si había pensado. Después de salir del hospital, al paciente se le formula un tratamiento habitual, que eran estatinas y los antiespasmódicos normales. Yo creo que en Colombia o en el mundo, mayor de 60 años que no tome estatinas probablemente pues está por fuera de orden. Omeprazol y fluoxetina. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Estas son la mayoría de las enfermedades del paciente de diagnóstico diferencial del intestino irritable con diarrea. Un cáncer, una enfermedad inflamatoria, una colitis microcítica, una diarrea por bilis, una enfermedad pancreática, una enfermedad celíaca, una intolerancia alimentaria, una colitis colágena, un SIBO, una yardiasis. Todo estaba aquí. ¿Qué nos trajo el paciente? Una PCR de 11.7 con un valor normal de 5, una calprotectina de 457, nosotros manejamos una calprotectina por debajo de 180 a 200, la toxina PCR negativa de Clostridium. Entonces, con esos elementos, pérdida de peso, pasamos a una endoscopia. Y esta es más o menos una imagen parecida a la endoscopia que tenía el paciente. Perfectamente normal. Pero la biopsia nos da una colitis claramente diagnóstica, una colitis microcítica. Entonces, busquemos cuáles son las asociaciones más importantes de la colitis microcítica. El consumo de IVPs, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y el consumo de recaptadores, inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina. Este es el manejo tradicional actualizado de la Mayo Clinic de la colitis microcítica, y esto fue lo que se le aplicó al paciente, empezándole el bismuto y la suspensión, como dice allá, del ofendente. En este caso, pues este paciente tenía 2 medicaciones, la fluoxetina y el IVP. Pero lo más chistoso, ¿por qué le mandaron el IVP? No, es que pues eso está en la canasta familiar. Bueno, se suspende el IVP y la fluoxetina y se formula un tris de antidepresivo tricíclico que nos servía también para la diarrea. El bismuto, colestiramina, 4 gramos en la noche, se indica dieta sin gluten y fructanos. Creo que lo dijo la doctora Lenz en su reciente charla de celíaco. La colitis microcítica y colágena, el 70% de los pacientes no toleran bien el gluten ni los fructanos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Antidepresivos tricíclicos, además de que el paciente obviamente tenía un toquecito de depresión y demás, pues hay varios estudios que demuestran claramente que tiene hasta un número necesario de tratar para el manejo del dolor fundamentalmente y ayuda a la diarrea de 4.5, o sea que es una medida de efecto bastante útil de los antidepresivos tricíclicos. Pero también le pusimos colestiramina. Cada vez más conocemos más de la colestiramina, de la diarrea por sales biliares. Aquí parece que lo fundamental es que disminuye el freno de mano de la absorción de las sales biliares, que lo da el factor de crecimiento del fibroblasto 19. Los niveles de factor de crecimiento fibroblasto 19 en la vena porta hace que frene la preabsorción. Entonces, pongamos, en aquel paciente que le sacan la vesícula, empieza a hacer diarrea, es por esto. En muchos pacientes con SPRU, celíaco o no celíaco, en muchos con microcíticas, por eso le dimos esa medicación. Y vamos a ver qué pasó. A las 6 semanas había mejorado un 20%, entonces le asociamos budenosida según el protocolo de la Mayo Clinic. Valorado 2 semanas después, doctor, yo creo que voy en un 50%. Incluso tenía que levantarse en la noche. Entonces, ¿qué hacemos? Este sí es refractario.
una minuciosa revisión. Entonces, vuelvan a la historia clínica, que ahí es donde la está embarrando uno. Una minuciosa revisión de lo que realmente toma el paciente, y ahí nos ayudó mucho la señora, una recomendación familiar. Por recomendación de un familiar, le mandaron vitamina C más zinc, porque es que eso no solamente mejora el COVID, sino que funciona mejor que las vacunas, previene que le va a dar el tercer COVID. Entonces ustedes ven la vitamina B y el zinc. Vitamina C es una de las vitaminas más desafortunadamente formuladas en la historia de la humanidad. Y en los efectos adversos de la vitamina C y del zinc es la diarrea. Los dos producen diarrea. Entonces se le quitó. Este estudio de la Cleveland Clinic demostró realmente que vitamina C no redujeron los síntomas, ni el COVID, ni nada. Eso no sirve para nada. Eso, mejor dicho, es mejor usar ivermectina. Se suspendió la vitamina C y el zinc. 4 semanas después, mejoría total de la diarrea. Le quitamos la budesonida, la colestiramina. 6 semanas después, del paciente sigue con una deposición ya un poquito dura. Ya se está regresando a lo que él realmente era. Para finalizar, entonces, ¿cuál es el mensaje en el paciente refractario intestino irritable? ¿Es el diagnóstico correcto? Ojo con la historia clínica y los criterios. ¿Está cometiendo el paciente alguna indiscreción? Estos pacientes tienen ortorexia, doctor Arturito, ortorexia, una tendencia a creer que la comida una comida específica los va a mejorar y los va a poner más jóvenes y bonitos. Medicaciones alo, homeo o homeopáticas. Ojo con la agenda oculta, que es el temor a alguien que se murió de cáncer y tenía los mismos síntomas. Aquel que aparece en televisión y es famoso, empiezan a enredarse y a montar película, y no olviden por ningún motivo la empatía. Muchísimas gracias.